¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de derechos humanos, en la que nos quedó pendiente, ya que vamos a platicar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? La clase pasada estuvimos viendo todo lo que fue conceptos, ¿ok? Todo lo que estuvimos viendo de conceptos, que eran los derechos humanos, algunos pequeños artículos, universal, absolutos, inalienables. ¿Ok? Vamos a estar platicando de algunos temas de los derechos humanos y nos vamos a estar metiendo de lleno con la Declaración Universal. Vamos a estar platicando de los artículos como tal. Son 30 artículos de la Declaración Universal. Vamos a estar viendo el derecho subjetivo, ¿ok? Derecho subjetivo, derecho natural, derecho fundamental y garantías individuales. Ese va a ser el tema de hoy. Va a ser garantías individuales y derechos fundamentales, derechos subjetivos y derechos naturales, ¿ok? Pero antes vamos a estar viendo algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a estar platicando de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se manejan, ¿ok? Aprobada por el Consejo Nacional de las Naciones, del Consejo de las Naciones Unidas en 1948. El primer gran acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, igualdad y dignidad humana, ¿ok? También les dije que íbamos a estar platicando, que son 30 artículos en general, y íbamos a estar trabajando también con el Pacto de los Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como estuvimos viendo artículos anteriores, todo individuo tiene derecho a la libertad, eso ya lo sabemos. Los derechos humanos nos dan esa libertad simplemente por ser humanos, ¿ok? Simplemente por ser humanos nos dan ese derecho a ser libre y libre, ¿ok? Nos dan esa seguridad, nos dan ese derecho a la vida, nos dan esa libertad y esa seguridad, ¿ok? Todo eso nos va a ayudar en el transcurso de toda nuestra vida. Los derechos humanos, todos los humanos son libres e iguales, no hay raza, no hay color. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de igualdad total. No hay color, no hay raza, no hay posición económica, no hay nada. Todos somos absolutamente iguales. Nadie será sometido a la esclavitud ni a servidumbres. Bueno, de eso de antemano lo sabemos. Nadie puede ser servidumbre de nadie, nadie puede ser esclavo de nadie. ¿Ok? Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación, sí. Todos los países que estén dentro de la ONU, todos gozamos de ese derecho a no ser discriminados por ningún motivo a ningún país que tú vayas que esté dentro de una organización, que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Todos tenemos ese derecho como personas. Simplemente la Constitución nos marca que nosotros tenemos derechos a un libre desarrollo, personalidad y la libre educación. Como les había comentado en anteriores, de hoy en día se reformó ese artículo para poder ver que los estudios ya no sean nada más hasta medio superior, ya podemos tenerlos hasta la superior, ¿ok? Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentos, vivienda, todos tenemos derecho a eso, ¿ok? A tener una buena vivienda digna, a tener medicamentos y hoy en día, pues lo que antes conocíamos como seguro popular, lo tenemos todos tenemos derecho a medicamentos básicos, ¿ok? Y cuando son operaciones graves, algo por el estilo, hay instituciones que nos van a cobrar, pero realmente nos van a cobrar muy poco. ¿Ok? Por ejemplo, un parto, una cesárea, algo por el estilo, una fractura, alguna operación más grave, hay instituciones que nos van a estar ayudando para eso. ¿Ok? Toda persona tiene derecho al trabajo, sí, todos tenemos derecho a un digno trabajo. ¿Ok?
ser albañil, ser mecánico, ser abogado, ser médico, todos son trabajos dignos, siempre y cuando sean lícitos, todos son trabajos dignos, muchachos. ¿Ok? Tú puedes ser de intendencia y no eres ni menos, no eres ni más, simplemente es un trabajo el cual tú estás desarrollando. Si eres jardinero, también lo mismo, es un trabajo que tú estás desarrollando. ¿Por qué? Porque si no existiera un jardinero o alguien de intendencia, pues obvio estuviera hecho un caos, una oficina, una casa o algo por el estilo. Igual un jardinero, si no hay un jardinero, pues nuestros jardines de todos, nuestras casas o de las avenidas, pues realmente se estuvieran hechos un caos, hubieran hierba muy alta. Entonces, por lo tanto, son trabajos dignos. No hay ninguno realmente que tú digas no es un trabajo digno. Todos son trabajos dignos mientras sean de la manera lícita. ¿Ok? Bien, vamos a hablar también de las obligaciones. ¿Qué obligaciones también tenemos nosotros como personas que tenemos derechos? También tenemos obligaciones, muchachos. No debe de existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. Eso de antemano lo sabemos, ¿ok? Son personas que simplemente por su discapacidad no quiere decir que ya no puedan hacer algo. No, al contrario, nos van a ayudar, ¿ok? Por eso vamos a tratar de no, pues de no discriminar de esa manera, no porque tengan un pequeño problema de discapacidad, quiera decir que no puedan hacer absolutamente nada. Al contrario, hay personas que fueron muy famosas, que fueron discapacitados y hicieron demasiadas cosas hoy en día, que personas que tienen todas sus articulaciones, todas sus partes, todos su cuerpo completo y se dedican ¿qué? Al robo, al asalto, ¿cómo se llama? A delinquir simplemente. ¿Ok? Y gente con ese tipo de problemas de discapacidad, obvio no. Ellos se dedican a lo que saben, a trabajar. ¿Ok? Algunos principios generales de la convención, pues es el respeto y dignidad, ¿ok? La no discriminación, la participación e incluso plenas efectivas en la sociedad, dedicarse pues a tu comunidad y tratar siempre a todos con ese respeto. Igualdad de oportunidades, todos tenemos esas oportunidades, al menos en nuestro país, tenemos esa igualdad de oportunidades, solamente es que tú las aproveches, ¿ok? Que realmente tú aproveches esas oportunidades. Les vuelvo a repetir, si eres mecánico, que seas el mejor mecánico del mundo. Si eres un jardinero, pues que seas un buen jardinero. Un médico, un abogado, un ingeniero, ¿ok? Si eres un profesionista, sé el mejor o el mejor en lo que haces. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tengamos igualdad y oportunidad de todos y no seamos mediocres como muchos lo son. ¿Ok? Que los abogados terminan siendo mediocres como porque se venden. ¿Ok? Se venden con su contraparte. El médico, ¿cómo? Pues realmente hace mal su trabajo, un cirujano plástico, pues compra del material más económico y te termina inyectando quién sabe qué cosas, ¿no? ¿Cuántas personas de la farándula no han tenido ese problema que les terminan inyectando hasta aceite de carro? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que hagas, sé el mejor. ¿Para qué? Para que tu país salga adelante. Para que tu país salga adelante y no se quede en la mediocridad, como desgraciadamente México estamos atrasados, somos un país tercermundista, cuando deberíamos ser un país de primer mundo. Lo tenemos todo, tenemos riquezas, tenemos petróleo, tenemos sabios, tenemos personas que hacen las cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que no los podemos apoyar, los olvidamos, olvidamos realmente esos derechos humanos que tienen. ¿Cómo? Pues simplemente personas que son genios, se los termina llevando otro país. ¿Por qué? Porque allá les pagan más, porque allá les dan todas las prestaciones, porque allá les dan todo el apoyo del mundo. Y aquí en México se les olvida totalmente. Se olvidan que tienen un país
el cual les puede ayudar. Y un país que no es, para empezar, nada, pero nada pobre. Estamos hablando de que casi fueron 70 años que el PRI estuvo en el poder, fueron 70 años que estuvieron saqueando al país con la devaluación de Carlos Salinas de Gortari, con eso nos acabaron. De ahí vino este personaje también que es Cedillo, una persona que no hizo absolutamente nada. Ok, Fox, un idealista que terminó regalándole todo y le puso en bandeja de oro, porque ya ni de plata, en bandeja de oro a Estados Unidos para que nos viniera y nos robara. A la organización eclesiástica, cómo se vendía vilmente Vicente Fox por algo. Realmente eso es lo que le ha pasado a nuestro país. No es de que sea un país tercermundista, nosotros lo hacemos un país tercermundista. ¿Por qué? Porque no tenemos esa ética, esos principios que debemos de tener como persona, como ser humano. Deberíamos de estar ayudando a nuestros amigos o a nuestra gente que saliera adelante. Y no, ¿qué es lo que haces? Le pones el pie para que nunca salga. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Eso, la famosa guerra sucia. Se están preocupando más por quién robó, se están preocupando más por quién es el nuevo candidato que viene, cuando deberían decir vamos por un candidato que él es el que nos va a ayudar. Y les estoy hablando de candidatos en general, no porque esté el Morena hoy en día. Morena también ha sido un personaje bastante malo. Nuestro presidente no ha hecho nada bueno, ha hecho cosas malas, alguna que otra cosita buena por ahí, pero de ahí en fuera realmente no nos ha ayudado en mucho. Bien, vamos a concluir este pequeño tema. En toda la actividad política o tendencia que buscamos es integrar a las personas, ayudar a todo el mundo. ¿Ok? Esa es la idea, que nuestros políticos sean más conscientes de los derechos humanos. ¿Ok? Que nos ayuden más en lo educativo, en lo económico, que se vea más la política, que se vea reflejada exactamente eso, la política como tal, la ayuda, porque eso es lo que necesita México, ayuda. Cimientos fuertes y firmes, ¿para qué? Para que nuestras nuevas generaciones lleven esa ideología y no la idea del que no tranza, no avanza. Ese es el problema de México, por eso es un país tercermundista. Vamos a estar hablando de algunos artículos, como es, por ejemplo, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a estar hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie podrá ser arbitrario, detenido ni preso de ninguna manera que no sea la correcta. Ok, nadie te puede detener nada más porque sí. Ese es el problema de nuestras autoridades, que no respetan nuestros derechos humanos. Ok, artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad de ser escuchado públicamente o ante un tribunal. Eso es lo que a veces no tenemos, nos callan. Ok, nos callan. ¿Por qué? Porque se les olvida que nosotros como personas tenemos esos derechos. Para eso existen estos tratados. Ok, para eso existen estas declaraciones. ¿Para qué? Para llevarlas al pie de la letra y no olvidarlos nunca. El artículo 11 de la declaración nos dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. ¿Ok? Por ejemplo, siempre decimos, es que él fue el culpable, él me mató, él me asaltó. No, son presuntos. Por eso les llamamos imputados. Tienen ese derecho, así sean violadores, así sean lo que sean. Tenemos derechos humanos. Tenemos derechos a ser lo que somos, humanos, no animales, ni bestias de carga. Ok, han cometido errores, sí, como una violación, como un asesinato, como un narcotráfico, sí. Yo los entiendo perfectamente, pero para eso existen leyes. Existen leyes los cuales van a castigar esos abusos.
pero nosotros no lo podemos juzgar como tal. Yo entiendo perfectamente que el daño, una violación a un menor es algo atroz, algo que realmente tú quieres acabar con la vida de esa persona que dañó la vida de tu hijo. Yo lo entiendo, como persona y como padre lo puedo entender, pero tienen derechos, para eso existen los derechos, si no fuéramos simplemente fuéramos animales, ¿ok? Para eso somos humanos, para llevar una vida digna, una vida de derechos humanos, que a través del tiempo le heredemos a nuestros hijos una vida mejor y no violencia, para que esto siga encaminado, ¿ok? Nos habla el artículo 12, nadie será objetivo de injurias o arbitrariedades de la vida privada, nadie puede irte a molestar en tu vida privada, nadie puede irte a hacer de manera injuriosa algo. ¿Por qué? Porque tienes esos derechos de esa privacidad que te están dando. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia donde mejor le parezca en todo el territorio del estado. Claro, todos tenemos derecho a una vida digna, a una vivienda digna, pero desgraciadamente no todos podemos lograr hacer eso, ¿ok? Pero deberíamos de ayudar a nuestra gente que realmente lo necesita. ¿Cuánta gente no vemos en la calle pidiendo un peso y nunca le dan? ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya lo agarran como cotorreo, ya lo agarran como modus vivendi, de que voy a pedir para no hacer nada el resto de mi vida, ¿no? No, hay que salir adelante, no hay que ser conformistas, no hay que ser ese tipo de personas que se conforman solamente con comer hoy. Tienes mañana, tienes pasado, tienes una vida completa todavía que seguir. Entonces, por lo tanto, necesitas apoyar, vivir esos derechos humanos que tenemos todos simplemente porque somos, lo que valga la redundancia, humanos. ¿Ok? Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Bueno, eso ya lo dije. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo o disfrutar de él en cualquier país. Todos los países que están en una organización como es la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, estamos hablando de como de 200 y tantos países más o menos. Tenemos ese derecho a buscar un asilo. ¿Para qué? Por si nuestro país nos están agrediendo, en nuestro país nos están maltratando, en nuestro país no se respetan esos derechos humanos, tenemos esa libertad de viajar a otro o pedir asilo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, no somos animales, somos humanos. Entonces, por lo tanto, tenemos derecho de salir libremente. Pero ¿qué pasa? En países como Cuba, como Corea, ¿okay? No los dejan salir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es un socialismo muy fuerte. Son sometidos por gente que está en el poder, que no les interesa la vida de los demás. Tú no puedes tener más que el otro. Muchos piensan, no, pues eso sería excelente, pero no. Si tú trabajas, si tú eres alguien en la vida, tienes derecho a gozar de ello, tienes derecho a disfrutar de esa vida, de esos derechos que tú tienes. Entonces, por lo tanto, tú en el artículo 14 nos dice que puedes buscar asilo en cualquier país y disfrutar de ese país. ¿Para qué? Para que te pueda ayudar y vivir tranquilamente. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie se privará de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Tú tienes derecho a tener una nacionalidad. Naciste en un país, por lo tanto tienes derecho a una nacionalidad, pero también tienes ese derecho de cambiar, de ir a otro país y poder tener esa otra nacionalidad. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el artículo 15
nos dice que toda persona tiene derecho a la nacionalidad o tiene derecho a cambiar de nacionalidad, de ir a otro país y cambiar de nacionalidad. Tenemos ese derecho. Podemos contar con ese derecho. ¿Ok? Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o región a casarse y fundar una familia. Núbil, ¿qué significa núbil? Ya una edad adulta. Desgraciadamente todavía existen muchos lugares que se están casando niños de 13, 12 años. No, los derechos humanos empiezan desde que naces. Entonces tu derecho humano es de ser un infante, un menor hasta los 17 años, o bueno, en algunos países como Estados Unidos hasta los 21 eres mayor de edad. Bueno, dependiendo el tipo de constitución que tengas, dependiendo, hasta entonces tienes derecho de ser un menor. Por ejemplo, en México, vamos a hablar de México. En México es hasta los 17, eres todavía un infante, eres un adolescente, eres un menor de edad. Siendo 18 ya tienes todo el derecho de ejercer y de poder fundar tu propia familia. Ese derecho tienes, y no de estarte casando con niños, buscando niñas o pequeños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en muchos estados todavía, aunque ustedes no lo crean, existen los usos y costumbres en el cual la gente mayor se casa con las niñitas de 12 años. O sea, no puede ser posible que en pleno siglo XXI siga habiendo ese tipo de problemas, ese tipo de consentimientos, cuando ya hay una ley, ya hay una declaración universal de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que todavía no aprendan de esos grandes errores que se ha cometido en el pasado tratándote de casar con una niña? Okay, ya teniendo una edad suficiente, siendo mayor de edad, yo creo que ya es justo de que formes, si tú quieres, tu familia, porque ya tienes conciencia, ya tienes esas ideas plenas para poder hacerlo. Pero cuando eres una niña, pues, o un niño, pues creo que todavía no es justo. Okay, creo que todavía no es justo el que tú quieras arrebatarle esa inocencia a los niños. ¿Ok? Bien, vamos a seguir vamos a ver todos los artículos. ¿Ok, muchachos? Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual, colectivamente. Nadie será privado de su propiedad. A eso tenemos derechos, como les habíamos visto anteriormente. Tenemos derecho a tener una propiedad, tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a un hogar, y que no nos estemos preocupando por no tener dónde meter a mi familia, dónde voy a dejar a mi familia. No, yo tengo ese derecho a vivir pleno con mi familia. ¿Ok? Vivir bien. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamientos, de conciencia y de religión. ¿Ok? Tenemos derecho de eso, muchachos. Todo eso los vamos a ver. Esto es de la declaración. Todo esto viene en la Constitución también. Vamos a estar viendo los artículos de la Constitución. Todos tenemos derechos a una libertad de expresión, tenemos derecho a una conciencia, ¿ok? Tenemos derecho a una religión, muchachos, a una religión. ¿Ok? La religión que tú quieras profesar, el culto que tú quieras profesar, sea bueno, sea malo, tú lo puedes profesar, mientras no dañes a terceros. Eso debe de quedar claro, debe de quedar muy, muy, muy claro. Tú puedes profesar cualquier religión siempre y cuando no dañes a terceros. ¿Cómo? De que hay religiones que se unen para matarse, que se unen, o no sé, las religiones negras que dicen que tienen que sacrificar a fulanitos. No, mientras tú no dañes a terceros, tú puedes procesar cualquier religión libremente. Tantas religiones que tenemos en nuestro país, tú puedes ser lo que tú quieras, estar donde tú quieras sin pedirle permiso absolutamente a nadie, porque esa es tu libertad, son tus derechos.
19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo no ser molestado en ningún momento, ni ser investigado. Okay. Todo eso de la libertad de expresión, pues bueno, viene ya de atrás lo que les estaba comentando, como la libre prensa, podemos gritar, podemos decir que está mal con el gobierno, esa es nuestra libertad. Hoy en día, ¿cuántas prensas no hay? Estamos hablando de todas las redes sociales que existen, eso se llama prensa. ¿Por qué? Porque eres libre de subir, de expresar todo lo que tú quieres y nadie te dice absolutamente nada. ¿Okay? Nadie te puede decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eres libre de hacerlo, libre de gritar, libre de pedir, de exigir que tu país sea un país mucho mejor a lo que estás viviendo en el momento. Por eso nadie puede decirte que no tienes ese derecho de expresión, ese derecho de gritar, ese derecho de alzar la voz para que todo el mundo escuche, para que varias naciones te escuchen cuando todo está mal en tu país. ¿Ok? Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. ¿Ok? Nadie podrá ser obligado a pertenecer a ninguna. Desgraciadamente, los sindicatos son asociaciones. ¿Ok? Pero a veces te obligan a estar en ellos, aunque tú no quieras, te obligan. ¿Por qué? Porque te quitan un porcentaje de tu sueldo. Por eso dice que nadie te puede obligar. Si tú no quieres pertenecer a una asociación de esas, no tienen por qué obligarte. Para eso eres libre, para poder decir si quieres o no quieres. ¿Por qué? Porque si no, entonces pasaría a ser esclavitud. Te están obligando, te están manteniendo obligado y bajo tu inconsciencia, bajo tu no querer, te tienen sometidos. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué haber eso. ¿Ok? Todos somos libres de estar reunidos si queremos, claro, si nuestra petición es estar reunido, adelante. Mientras sea de la manera pacífica, no tienes ningún problema. ¿Ok? Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes. ¿Ok? Tú como persona tienes ese derecho. Puedes participar directa o indirectamente en las decisiones de tu gobierno. Tienes derecho también de ser militante de algún partido, tienes derecho de llegar, si tú quieres, a la presidencia. ¿Por qué? Porque ese es tu derecho como mexicano que tienes. Esos son los derechos humanos que te están protegiendo. Si tú dices, yo quiero que esta persona me represente, tienen todo el derecho de que esa persona los vaya a representar de la manera correcta. ¿Ok? De la manera correcta. Y si tú te sientes capaz y tienes los estudios, porque eso no tienes que tener unos estudios de universidad o de doctorado para tú poder ser un diputado, para tú poder ser un senador. Solamente si perteneces al Poder Judicial, entonces sí tienes que tener la carrera de Derecho, pues para pertenecer a algo. Es como ser magistrado, como ser un juez, un ministerio público. Ahí sí necesitas la carrera de Derecho. Pero para ser diputado, senador, no necesitas tener grandes estudios, solamente conocimientos básicos y te van a ir enseñando cómo se trabaja en la diputación o en la senaduría. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y cooperación internacional. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Todos tenemos, bueno, social significa que tengan derecho al seguro social, Infonavit, todo eso. Estoy hablando de México, muchachos, ¿eh? Todos tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando entras a trabajar a una empresa, te tienen que dar tus prestaciones de ley. Esas son las prestaciones de seguridad
social. Esas son las prestaciones de ley que te tienen que dar. Seguro Social, Infonavit, hay muchos que tienen Fonacot. ¿Ok? Esas son tus prestaciones de ley. Son seguridad social que tú vas a tener. Y si tú no cuentas con una seguridad como el IMSS, como el ISSSTE, ¿ok? Como algún tipo de ayuda médica, entonces para eso tenemos el famoso Seguro Popular, el cual nos brinda esa seguridad para nosotros tener y poder llevar a tus hijos y que te los puedan revisar de la manera gratis. Y si tienen los medicamentos, te los dan totalmente gratis. Esa es la seguridad que tenemos nosotros simplemente por vivir en México. Okay, ese es lo que nos va a ayudar a nosotros, esa igualdad que tenemos. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo o condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo. Ok, todos tenemos ese derecho, muchachos, todos. Ok, tu trabajo es digno, por lo tanto tienes derecho a un día de descanso, por lo tanto tienes derecho a aguinaldo, por ejemplo, tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a prima dominical, tienes derecho a bonos. Ok, a todo eso tiene derecho una persona, a tu trabajo digno. No eres mula de carga para que te tengan 12, 15, 24 horas trabajando seguido. Hay trabajos que sí necesitan eso, pero el descanso también es, hay gente que trabaja 24 y descansa 24, es compensado. ¿Ok? Pero lo normal es trabajar tus 8 horas y descansar un día. Aguas porque la ley no dice qué día, ¿eh? No fuerzas todos vayan a querer el domingo, no. Tienes derecho a descansar un día, como por ejemplo los restaurantes, lugares que trabajan de lunes a domingo te tienen que dar un día de descanso entre semana, como son los centros comerciales grandes, no sé, Aurrerás, todos ese tipo de centros comerciales o de tiendas trabajan todo de lunes a domingo, entonces por lo tanto te van a dar un día entre semana de descanso, pero tienes ese derecho a tener un día de descanso. Bien, artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, lo que les estaba comentando. Todos tenemos derecho a un día de descanso, todos tenemos derecho a unas vacaciones y que nos las paguen. Hoy en día, como se reformó, ya no son 6 días, ahora son 12 por año. Entonces, por lo tanto, a eso tienes derecho, a un día de descanso y nadie te lo va a quitar. ¿Ok? Vacaciones pagadas, a días de descanso obligatorio, como es 21 de marzo, 1 de mayo, ¿ok? Esos son obligatorios, porque obvio vienen los que no son obligatorios. Si quieres te los dan, si quieres no te los dan. Como un 12 de diciembre, Día de la Madre, Día del Padre. No son obligatorios, del estudiante, Día del Niño. No son obligatorios para que te los den, pero también te los pueden dar si gustan. ¿Sale? Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure así como a su familia la salud del bienestar, alimentación, vestidos, calzado. ¿Ok? A eso tenemos derechos, muchachos. Hay lugares que se encargan de eso porque hay mucha gente que vive en la calle y obvio no tiene ni que vestir. Puede ir a ese tipo de organizaciones que les brindan una cobija, les brindan ropa, les brindan comida, hay lugares comunitarios, comedores comunitarios, en el cual puedes ir a comer gratis totalmente, o esas personas de bajos recursos pueden ir a comer sin ningún costo alguno. O si te cobran, el costo es mínimo, 2, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Realmente hay lugares donde hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos de eso tenemos derechos. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Ya les había
comentado de la educación. Todos hoy en día tenemos derecho de tener la educación hasta el nivel superior. ¿Ok? Primaria, secundaria, preparatoria y superior. Todos tenemos derecho a eso. Solamente hay que estar bien abusados y estudiar mucho, pues para no quedarnos atrás, porque como tú, miles tenemos ese derecho. ¿Ok? Millones de muchachos hoy en día tienen ese derecho de estudiar en escuelas de gobierno sin cobrarles ni un peso, absolutamente nada. Si alguien te quiere cobrar, tú puedes promover un amparo y nunca vas a pagar nada, ¿eh? Pero realmente a eso tienes derecho. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar por un progreso. ¿Qué es lo que quiere decir a gozar de las artes y de la comunidad? Pues todos los museos, muchachos. Tú no vas a un museo porque no quieres, pero todos los domingos los museos son gratis. Siempre y cuando pertenezcan al Estado, ¿eh? Porque hay museos particulares que muchos no entran, pero todos los museos, vamos a hablar museo natural, museo de bellas artes, museos del Estado, son totalmente gratis. Por ejemplo, si tú quieres ir a las pirámides, vas un domingo, no te cobran ni un peso. ¿Por qué? Porque es del Estado. ¿Okay? Y así, todo ese tipo de lugares puedes ir a disfrutar de las bellas artes que hay. Y totalmente gratis los domingos. Por eso, a eso también tenemos nosotros derechos, a gozar de lo que tiene el Estado gratis todos los domingos. 28, artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional. Bueno, qué mejor orden que la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Tú puedes andar de un país a otro si tienes tu pasaporte, si tienes tu visa, tú puedes andar en todo el mundo si quieres. Tienes esa libertad de andar de un lado para otro sin que nadie te diga nada, siempre y cuando tengas tus papeles y obvio la economía suficiente para poder viajar y no andar mendigando en esos lugares. ¿Ok? Porque eso es lo que no quieren que pasen en los países, que lleguen a querer trabajar, que lleguen, no, o sea, tú tienes ese derecho a andar por todo el mundo, siempre y cuando tengas todos sus papeles. Si vas a trabajar, tienes todo derecho de ir a trabajar, muchachos, pero legal. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que todos se van ilegales. ¿Ok? Por eso, nadie quiere pues, que lleguen las demás personas a tu país porque llegan a quitarte el trabajo de ahí. Artículo 29. Toda persona tiene derecho al respeto a la comunidad. Bueno, eso de antemano no hay ni qué decirlo. Todos tenemos ese deber de respetar a nuestro prójimo. Vas por la calle, no tienes derecho de estar insultando ni a las damas ni a los chavos. Hoy en día todos somos iguales. Tanto las mujeres como los varones somos iguales. El derecho humano es para todos. ¿Ok? Y nadie te puede faltar al respeto. Artículo 30, y es el último artículo, y con esto concluimos esta clase. Nada en el presente de la declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo de personas solamente. No, esto nos va a dar derechos a todos los que nazcan en un país. Desde que naces ya tienes esos derechos humanos. ¿Ok? Y tienes, antes que nada, derecho de ser libre, derecho de que nadie sea esclavo y derecho a vivir, derecho a poder desarrollarte de la manera correcta para que no tengas tú que estar sufriendo. ¿Ok, muchachos? Bien, vimos los 30 artículos. En la clase pasada vimos algunos. Hoy terminamos de ver los 30 artículos de la declaración, ¿ok? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchachos, pongan mucha atención a esta clase. ¿Por qué? Porque los artículos, en el examen van a venir artículos, ¿ok?
artículo tal, de qué habla el artículo 20, de qué habla el artículo 10, de qué habla el artículo 1. Vamos a estar viendo los artículos, muchachos, ¿eh? Pónganse muy abusados. En la siguiente clase vamos a estar hablando de derechos subjetivos, derechos naturales, garantías individuales y derechos fundamentales. ¿Ok? Vamos a estar trabajando con esos derechos. Hoy terminamos de ver todo lo que tiene que ver con garantías de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Vale, muchachos? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos estamos viendo el día sábado para platicar referente a la clase. Hasta luego.